tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que abre el periódico El Economista para conversar con los líderes del sistema financiero mundial y con los principales analistas del mercado, que son quienes nos explican, nos van señalando qué es lo que está repercutiendo, cuál es la información y cómo va a repercutir en los negocios y en la toma de decisiones que hacen ustedes, nuestros suscriptores y audiencia. En esta ocasión tendremos el análisis y las observaciones del director para América Latina de del principal broker regional del Banco de Inversión Latinoamericano, XP Securities, Manuel Restrepo. Y si me permiten, nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque regresando vamos a tener el análisis y las observaciones del director para América Latina de XP Securities, Manuel Restrepo. Acompáñenme. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos conversando con el director para América Latina de XP Securities, que es el Banco Global de Inversión con sede en Brasil, Manuel Restrepo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muchas gracias, Yolanda, por la entrevista. No, pues gracias a usted porque el objetivo de esta conversación es que nos pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando en el mercado internacional, qué es lo que estamos viendo desde hace quizá un año o los últimos 6 meses a la fecha, porque de pronto observamos que hay bancos centrales importantes como el Banco Nacional de Suiza que emiten bonos y se los compran a tasa negativa. Correcto. O vemos las emisiones que está haciendo México, que hizo México a principios del año, una colocación a 100 años en euros. Correcto. ¿Nos puede platicar qué es lo que están viendo los inversionistas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tomando este tipo de emisiones? Sí, definitivamente estos tiempos que estamos viviendo son unos tiempos muy interesantes porque todas las lógicas desde un punto de vista económico han cambiado. Desde la época de la crisis hemos visto que seguimos teniendo problemas estructurales, lo vemos en Europa ahorita, como Grecia sigue teniendo problemas muy importantes a nivel de su deuda, con unas perspectivas pobres en otros países como en Italia, en España. Y ahorita todo lo que estaba en el libro que uno aprendió economía, todo ha cambiado. Ahorita nosotros nunca nos íbamos a imaginar tasas negativas, como estabas diciendo, y que además compraran esos papeles. Pero un punto que es muy importante entender es que ahorita hay una gran búsqueda por retornos. Ahorita los retornos no son fáciles de encontrar. Ahorita lo que antes veíamos en los 90s, incluso a principios del 2000, de ver doble dígito en retornos, no es fácil, no es cosa fácil para los gestores de portafolios tener retornos altos. Entonces, por eso mismo vemos que por un lado, los inversionistas tienen que tener el dinero en algún lado, los fondos de pensiones, los fondos soberanos, y por eso vemos que invierten en tasas negativas. Pero por otro lado vemos dinámicas interesantes, por ejemplo el caso de Estados Unidos, donde vemos que hay una expectativa de subida de tasas. Sin embargo, vemos que en la curva del Tesoro americano, particularmente los bonos de 10 años y de 30 años, las tasas no han subido mucho, a pesar de que ya se sabe prácticamente que la Reserva Federal va a subir tasas, sea en septiembre o en diciembre. Entonces, por eso mismo, ha habido todavía demanda por los bonos, sigue habiendo demanda y por eso vemos que las tasas no se han ido al alza, como muchos esperaban, y vamos a seguir viendo esa demanda, a pesar de que en ciertos escenarios no son los más rentables. Vamos a ver que definitivamente va a seguir habiendo demanda por activos que tengan algo de retornos. Algo de retornos y que den
algo de certidumbre, porque es un poco como la impresión, ¿no? Porque de pronto uno dice, bueno, ¿por qué están comprando en Suiza a tasa negativa? Supongo que tendrá algo que ver precisamente con la certidumbre que les puede dar, pero no sé. Correcto. Ahorita una cosa que estamos viviendo que es muy importante es, estamos viviendo divergencias muy importantes a nivel de política monetaria. Estamos viendo que Estados Unidos terminó un proceso de QE o de compra de activos muy importante que nunca se había visto. A la Reserva Federal le tomó doblar su balance de lo que le había tomado llegar a $1 trillón desde 1912 al 2007, lo dobló de 2008 a la fecha. Entonces hemos visto cambios muy importantes y, como decía ahorita, políticas monetarias divergentes, donde Estados Unidos está en un proceso de restricción. Vemos en Europa que es el caso contrario, o incluso en Japón y en China. Entonces esto empieza a generar esa búsqueda, como dices, de algo de retorno y certidumbre, pero eso mismo también genera la presión sobre esos mismos retornos y definitivamente estamos viviendo lo que se llama un new normal o un nuevo normal, en donde vamos a estar viendo que los retornos no van a ser lo mismo que antes. Ahora, lo que estamos conversando, bueno, es cómo se están comportando los mercados en función de las decisiones de las economías avanzadas. Correcto. De los bancos centrales de economías avanzadas. Pero me gustaría también conversar sobre los bancos centrales de las economías emergentes. Claro. Que son los que recibieron el mayor flujo de capitales durante estas políticas expansivas. Correcto. Me gustaría que nos platique cuál es la situación que está prevaleciendo entre los mercados emergentes, qué es lo que estamos viendo y por qué. Ahorita hay un gran reto para, por ejemplo, Latinoamérica, que hace parte de mercados emergentes, donde vamos a empezar a ver una subida de tasas en Estados Unidos y sabemos que todavía los mercados emergentes son países dependientes en alguna manera a los flujos de capitales de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos va a empezar a subir tasas, tenemos el gran reto de si los bancos centrales en Latinoamérica van a empezar a subir esas tasas también al mismo ritmo para evitar una fuga de capitales importantes. No olvidemos que ahorita en estos últimos 5 años, 6 años, donde hubo una gran inyección de liquidez, Latinoamérica fue uno de los principales beneficiados. Pero ahorita estamos viviendo el proceso contrario, el punto de inflexión. Entonces, en ese sentido, si los bancos centrales no empiezan a ir ese mismo ritmo en subida de tasas, va a ser algo importante y complicado a nivel de flujos. Por otro lado, si empiezan a subir tasas, vemos economías que no están creciendo al mismo ritmo y a un ritmo interesante. Por ejemplo, es el caso de Brasil, el caso un poco ahora de Colombia, de Chile, de Perú, ahorita con la caída de los precios de las materias primas. Entonces, van a tener que llegar a ese balance y no va a ser algo fácil y la verdad creo que nadie tendría ahorita la respuesta correcta de qué es lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que más allá de eso, la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir tasas, sea en septiembre, diciembre, pero lo van a subir. Y eso va a tener repercusiones sobre mercados emergentes y sobre las mismas monedas. Muy bien, pues si me permiten nos vamos a ir a un corte muy breve. Y ustedes no se me vayan porque regresando vamos a conversar precisamente sobre cuándo, cómo, dónde y qué deben de hacer o qué tendrían que hacer los bancos centrales de las economías emergentes y cómo lo están absorbiendo en este momento vía mercados esta tensión que hay en el mercado. Si me permite, vamos a un corte. Acompáñenos. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional.
Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Bueno, pues ya regresamos de este corte. Estamos conversando con Manuel Restrepo, director para América Latina de XP Securities. Y pues bueno, de lo que ahora quisiera conversar es sobre la situación que priva aquí en los mercados emergentes. En los últimos 5 o 6 meses sí se han presentado ya retornos de capital, salidas de capital. Básicamente aquí en América Latina, pues México, como usted menciona, ha sido uno de los mayores receptores de capitales en las políticas expansivas, pero también ya comenzó este éxodo de los recursos. Quisiera preguntarle si es esto lo que están reflejando las monedas. Correcto. El peso mexicano particularmente. Y también preguntarle en qué momento considera que si vamos a tener este flujo que se ha tenido tan paulatino, tan lento, o si cuando suban las tasas podemos esperar salidas. Correcto. A mí pocas veces me gusta ser pesimista, pero un poco sí lo que estamos viendo es vientos en contra en Latinoamérica. Justamente comentabas ahorita la subida de tasas en Estados Unidos, que es algo que nosotros estamos viendo inminente, sobre todo para septiembre, y por eso mismo en Latinoamérica vamos a ver que eso va a afectar, como comentábamos anteriormente. Por un lado, estamos viendo que los bancos centrales muy probablemente van a tener que seguir el ritmo de subida de tasas para evitar fuga de capitales importantes y evitar lo que vimos años anteriores, como en los 90, el tequilazo, cuando tuvimos subida de tasas, después crisis en mercados emergentes, Rusia. Entonces los bancos tienen que ir avanzando un poco al ritmo de la Reserva Federal, y eso mismo va a generar presiones sobre las monedas, porque recordemos que ahorita la búsqueda de retornos se va a ir muy probablemente hacia Estados Unidos, y eso va a generar también fuga de capitales de alguna manera en Latinoamérica, y va a seguir fortaleciendo el dólar en relación con otras monedas, no solamente con las monedas en Latinoamérica. Muy probablemente veremos el euro que llegue a par en relación con el dólar. Entonces es una dinámica que muy probablemente vamos a ver. Ahora, recordemos que el fortalecimiento del dólar, dado que los precios de las materias primas están en dólares, cuando vemos un fortalecimiento del dólar, vemos una presión hacia la baja en los precios de las materias primas o de los commodities. Y mientras no recuperen los precios de los commodities, también va a ser complicado para Latinoamérica. Entonces, ahorita la dinámica apunta más hacia ver esa apreciación y va a generar presiones sobre las monedas. Ok. También me gustaría saber cómo se están comportando las monedas en los mercados emergentes, particularmente en América Latina. El peso mexicano ya acumula, creo que una depreciación del 15% Correcto. Respecto al dólar en un año. ¿Cómo están las demás monedas y de qué depende que unas se deprecien más que otras? Sí, México ha sufrido, pero no ha sufrido, digamos, como el caso de Brasil, el caso del real, el caso del peso colombiano, y ha ido muy en línea con los países que son más dependientes a las materias primas. Entonces, Colombia, por ejemplo, el 52% de sus exportaciones son petróleo. En Brasil también sabemos que es un país muy importante, no solamente a nivel de exportaciones de petróleo, sino también de minería. O el caso incluso también en Perú, y hemos visto depreciaciones hasta del 30-40%. Ahorita han recuperado un poco las monedas, pero hemos visto en el último año depreciaciones de un 40-30% en el caso de Colombia, en el caso de Brasil. Y eso depende mucho también de la dinámica en los precios de los commodities,
Por ejemplo, hemos visto casos en Latinoamérica como el de Costa Rica, donde incluso la moneda se ha apreciado. ¿Y por qué se ha apreciado? Justamente porque es un país importador de petróleo. Entonces la caída en los precios de los commodities le beneficia, cosa diferente a México, Colombia, Brasil y Perú. E incluso también ya depende del mayor riesgo. Ahorita en Brasil se unió la tormenta perfecta, entonces eso genera todavía más presión sobre la moneda. Ok, finalmente preguntarle cuáles son las expectativas, qué es lo que estarían esperando en XP Securities en el momento que la Fed decida subir las tasas, que usted nos dice que están esperando que sea en septiembre. ¿Por qué septiembre y qué pasará con nuestras monedas? Nosotros, un punto que es muy importante y que ya es claro es la Reserva Federal quiere subir tasas. Independientemente de lo que vaya a pasar a nivel global, lo tienen en cuenta, pero ya quieren subir tasas porque lo que vivimos en los últimos 6 años fue un exceso de liquidez y la Reserva Federal lo sabe. Lo único es que era lo único y era el analgésico para salvar a la economía de una crisis peor, de salvar a un General Motors y empresas muy importantes que se fueran a la quiebra. Ahora, la Reserva Federal nosotros creemos que va a subir las tasas en septiembre y va a empezar más bien una subida simbólica de 25 puntos básicos para septiembre y otros 25 puntos básicos para diciembre. Es decir, 50 puntos básicos en el año y de ahí ya el ritmo de subidas va a depender mucho de si no hay un gran pánico en los mercados. Eso es un poco como lo estamos viendo. ¿Y considera que podría haber salidas mayores de capital, sobre todo obviamente aquí en México, que bueno, en 94 tuvimos una salida tremenda, ¿no? Muy probablemente vamos a ver salidas de capital una vez ya la Reserva Federal empiece a subir tasas y vamos a ver nuevamente presión en las monedas y probablemente no vamos a ver todavía una recuperación en los precios de los commodities, lo cual nuevamente también repercute sobre las economías en Latinoamérica. Muy bien. Pues Manuel Restrepo, director en Latinoamérica de XP Securities, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que ustedes están operando desde Miami, realmente Correcto. Están en una visita. Entre Nueva York y Miami. Entre Nueva York y Miami. Y ahorita están en una visita aquí de trabajo, supongo, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a usted. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Voces en Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No olviden buscar los programas anteriores en nuestra página del periódico www.eleconomista.com/voces-medio directo. Mi nombre es Yolanda Morales, nos vemos pronto.